una reestructuración bastante interesante. Nosotros sabíamos, pero más que nada porque la doctrina así lo señalaba, que el fraude tenía como la sanción que le respondía al fraude no era la nulidad, sino la inoponibilidad. Eso era algo que nosotros sabíamos y demás. Pero era una elaboración doctrinaria. Nosotros no teníamos ninguna definición de inoponibilidad en el código, no teníamos sistematizada la inoponibilidad, sino que conocíamos supuestos particulares. Conocíamos, por ejemplo, la acción de fraude era el paradigma de la inoponibilidad. Sabíamos que el instrumento privado que no tenía fecha cierta era inoponible al resto, salvo que la parte se valiosa y se reconocía la firma. El instrumento privado, que no 96 que no estaba inscrito en la nota marginal o en la escritura, era inoponible a los terceros. Bueno, teníamos distintos supuestos o supuestos particulares de inoponibilidad, pero no teníamos la inoponibilidad de manera sistematizada. Ya vamos a ver, cuando veamos las ineficacias o nulidades, les dije que sí había muchas modificaciones y muy serias, que acuérdense que el tema de nulidades se proyecta a todos los supuestos que no haya una regulación especial. Es decir, salvo algunas cosas de derecho tributario administrativo, el 90% del derecho, con lo cual es importante que lo tengamos claro. Pero bueno, en materia de inoponibilidad, tenemos que saber eso. Y entonces, como una manera de reforzar el efecto de la acción de fraude, fíjense cómo empieza el artículo destinado a regular el fraude. Empieza hablando por su efecto. Todo acreedor puede solicitar la inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude a sus derechos. Y incorpora algo que la doctrina ya venía diciendo, las renuncias. Es decir, no solamente voy a atacar un acto de disposición, un acto positivo, sino un acto de renuncia. Por ejemplo, a mí me ha pasado en algún juicio, el deudor de alimentos no quiere pagar los alimentos, se le muere el padre y dice, ay, ahora me van a venir a ejecutar los bienes de herencia que me tocan a mí. Rápidamente hago una sesión a favor de mi pobre madre anciana, que quién me va a venir a decir algo, porque en definitiva, estos actos que son renuncias a derechos, evidentemente estaban comprendidos, pero era una elaboración, digamos, de la doctrina, inequívoca por otra parte. Pero ahora quedó claro en el artículo que no solamente van a estar los actos de empobrecimiento por enajenación, sino también de no enriquecimiento por haber renunciado a derechos o facultades, con lo que se podría haber evitado o mejorado la situación o el estado de fortuna. Fíjense que cuando nosotros estudiamos fraude en el Código de Leyes, decíamos que el acto fraudulento provoque o grave la insolvencia y además decíamos todo acreedor quirografario. Así empezaba el artículo. Ahora no dice más todo acreedor quirografario, con lo cual yo tengo que interpretar, o tenemos que interpretar, que no hace falta que un acreedor privilegiado alguno me podría decir, ¿y cuál es el interés? Ya viene siendo el privilegio. En definitiva, el interés está dado por la medida de la acción. A veces, haciendo el privilegio no alcanza para pagar la totalidad del crédito, con lo cual, y nosotros en una visión muy sesgada le podría decir, no, usted no tiene derecho porque usted es privilegiado. Pero probando que realmente no le alcanza, que no cree que le está causando un perjuicio innecesario al deudor, entonces sí podría iniciar esta acción de fraude. Entonces, no está más ese requisito, pero hay que leerlo junto con otro artículo que vamos a ver después, el 742, que dice que nadie puede enajenar, es un bien bastante humano, una disposición bastante lógica, que dice que los acreedores no pueden provocar innecesariamente un daño al patrimonio del deudor. Solamente en la medida tienen que proteger su interés tratando de evitar el menor daño posible, o tratando de provocar el menor daño posible. Bueno, en cuanto a los derechos, a la posibilidad de reclamar los daños, yo les dije que así como en materia de simulación se hacía responsable por los daños al adquirente a título gratuito, que no hubiera sido responsable de otra manera, en materia de fraude pasa exactamente lo mismo. En materia de fraude responde también aquel que impidió, porque transmitió de buena fe o transmitió gratuitamente a un tercero de buena fe, en la medida de su enriquecimiento. Bueno, en cuanto a lo demás, la acción de fraude propiamente dicha también tiene la misma
las mismas regulaciones más sintéticas, más escuetas y más claras, a mi gusto, que el Código de Bienes, ¿no es cierto? Es decir, el acreedor que ve que le van a rematar un bien para cobrar porque provocó la insolvencia del deudor, puede dar una fianza o pagar para evitar justamente que vaya contra ese bien y que perjudique su patrimonio. Bueno, este es quizás el ABC y el que distingue más claramente el efecto, no solamente de la publicidad, sino este artículo que distingue con mayor claridad los efectos de la simulación y del fraude. Es decir, cuando hay una acción fraudulenta solamente beneficia al acreedor que inició la acción y en la medida de su interés. Eso ya lo sabemos todos. Ser remanente es del deudor, ¿no es cierto? Bueno, otros de los... Ahora vamos a volver, esto téngalo, porque ahora cuando vemos ineficacia vamos a volver sobre la inoponibilidad y toda la sistemática nueva que tenemos en este tema. Bueno, se incorporan entonces en la parte general, yo se los había anticipado al principio, las modalidades. Se modifica el plazo, ustedes dirán que se modifica, se puede modificar el plazo. Es una cosa muy importante, que es a quién beneficia. En el Código de Bienes nosotros decíamos que beneficia a ambos, a menos que se le marque otra cosa. En el Código Civil y Comercial, el plazo beneficia al deudor, a menos que se beneficie que decida lo contrario por acuerdo. Siempre estamos en este tema en derecho supletorio. Y esto tiene incidencia práctica, porque en el Código de Bienes, si el deudor se adelantaba a pagar, el acreedor le podía rechazar el pago por extemporáneo, por el prematuro, digamos. No me pague. Y él, no, mire, que yo le quiero pagar ahora porque si no el dólar sube o... Entonces, el acreedor lo no, momento, el plazo nos beneficia a los dos. ¿Usted quiere? No. Yo no se lo voy a aceptar y él se bien. Ahora, al beneficiar al deudor, si el deudor es el que dice, bueno, yo renuncio a utilizar todo el plazo, pago antes, el acreedor no puede negar. Si se niega, bueno, le pueden iniciar la acción o una acción de consignación. Bueno, en materia de condición, bueno, uno dice, ¿cuántas aplicaciones prácticas tiene condición? Y es verdad, no hay demasiadas, pero nosotros siempre supimos que la condición, ya sea suspensiva o resolutoria, operaba retroactivamente. No, ahora opera hacia el futuro. Entonces, esto, tómenlo con pinzas, porque después cuando vemos un supuesto nuevo que se introduce en materia de validez y eficacia de los actos, nos va a servir ese concepto. Es decir, el 346, que dice concretamente que la condición no opera retroactivamente. Ahí está el que yo les decía del plazo. Y bueno, siguiendo con el tema de los, digamos, de las novedades que hay en materia de actos jurídicos, está este que también me desconcertó. ¿Por qué? Porque se incorpora expresamente el acto jurídico indirecto, y necesariamente es mi juicio, ¿no? Pero bueno, nosotros cuando hablamos de actos jurídicos indirectos para distinguirlo del acto simulado, ¿cuál es el ejemplo que dábamos? La persona que no quería pagar o que no quería cobrarle, mejor dicho, a su deudor por alguna relación de amistad o algo, pero que a su vez necesitaba el dinero porque otra persona que era su acreedor se lo reclamaba. Entonces le daba un poder y le decía, cobrale al fulanito, que yo tengo imposibilidad moral, supongamos, de cobrar, y lo que cobre queda para vos. Es decir, se buscaba, a través de un acto jurídico, cumplir la finalidad del otro. Claro, esto da para todo, ¿no? O sea, no es ni bueno ni malo, lo más probable cuando uno lo lee es que se dé para algo malo. Pero estas cosas así, cuando no son tan claras, será que soy gallega, pero la verdad es que a mí me gustan las cosas, ¿no? Pisando en mi hígado, como diría mi abuela, bien clarito, porque si no, no, esto me huele feo. A pesar de, digamos, la última frase que decía, de una revisión de la ley, o sea, se permiten los actos públicos indirectos, también no tendría ningún sentido decirlo, porque de hecho se admitían, no estaban prohibidos, siempre y cuando no haya una prohibición de la ley que perjudique a terceros. Bueno, para mí es absolutamente innecesario, pero... Bueno, y entramos finalmente en esta teoría de ineficacia que yo les contaba que sí tuvo modificaciones con incidencia en todo el ordenamiento jurídico. Bueno, cuando nosotros, primero y principal, lo que va a hacer el Código Civil y Comercial es distinguir, por un lado, ineficacia y nulidad claramente, o invalidez. Una cosa,
caso, la ineficacia como género. La ineficacia como género puede abarcar distintos tipos. El acto puede ser ineficaz por ineficacia simple, por ejemplo, caso bobo de libro, cuando en un testamento se muere el heredero antes que el testador. Entonces, eso es una ineficacia simple. Bueno, evidentemente, ese testamento nunca llegó a producir efectos porque justamente el beneficiario se murió. Eso es un caso de ineficacia simple. O una condición suspensiva que nunca se cumple, ineficacia simple. Hay ineficacias sobrevivientes y claro, por ejemplo, la resolución. Cuando alguien no cumple con un acto jurídico determinado, un contrato, entonces, bueno, por culpa queda sin efecto, remontándose al origen, queda para poner a las dos partes en la situación que se encontraba antes de la contratación. Rescisión, también es sobreviviente, pero siempre viene al futuro. Eso queda claro porque eran términos que no estaban claros en el Código de Deberes y ustedes habrán visto que hablaban de resolución de contrato de locación, rescisión de la compraventa, unas mezclas de resolución, rescisión, se utilizaban como términos indistintos cuando nosotros sabemos que tienen un contenido especial. Bueno, ahora, la parte general de contratos tienen concretamente esa, digamos, precisión terminológica, hay como una definición de qué estados. Bueno, entonces, esos serían distintos supuestos de ineficacia. Y nosotros, el código de acá no se va a ocupar ni de la ineficacia simple ni de la ineficacia sobreviviente. Se va a ocupar de dos supuestos de ineficacia. Los otros que mencioné recién tienen, o que están dispersos en el código y tienen sus lugares donde se trata. ¿Cuáles son los que tratan en esta parte del código? Por un lado, la inoponibilidad, que yo les dije recién, no había antes un esquema orgánico donde se trataba la inoponibilidad, y por el otro lado, la nulidad. Entonces dice que los actos jurídicos pueden ser ineficaces en razón de su nulidad o inoponibilidad. Pueden ser ineficaces por otra razón, y sí, porque ineficacia significa no producción de efectos. Y esos otros efectos que vimos, la rescisión, la resolución, el incumplimiento de la condición, por ejemplo, o la muerte del heredero de testador. O sea, hay muchos supuestos de ineficacia, pero acá nos vamos a centrar en estos dos supuestos. Bueno, lo que hace el código entonces es regular la nulidad y la inoponibilidad dentro del concepto de ineficacia, pero que quede claro que cuando hablamos de ineficacia no estamos hablando de nulidad o inoponibilidad, sino que hablamos de un género. Entonces lo que hace el código es sistematizar, como nunca se vio, estos dos supuestos. Es decir, bueno, vamos a ver, vamos a delimitar nulidad de inoponibilidad y vamos a tener bien claros los conceptos. Primero y principal, en materia de nulidades, desaparece lo que era el 1037 que decía que los jueces no pueden declarar otras nulidades distintas del código, que no estuvieran establecidas expresa o virtualmente en el código. ¿Se acuerdan que ahí había toda una discusión si, con relación a la nulidad virtual, si tenía que decir bajo pena de nulidad o no? Porque era clarísimo, eso no tenía ninguna duda, que los jueces no podían inventar nulidades, no podían crear una nulidad donde no la había. Entonces, pero se decía que no solamente tenía que decir la norma bajo pena de nulidad, o serán nulos los actos que, o son nulos o lo que fuere, o deberán ser hechos en escritura pública bajo pena, bueno, todas esas cosas que solíamos leer, no hacía falta, sino que bastaba con que estuviera implícito, pero inequívoco. Ahora no hay ninguna norma que me diga nada. Y esto yo creo que es porque cambió la mentalidad en materia de nulidad. ¿Se acuerdan que les dije? La pregunta sería, ¿tienen mayor libertad al no tener una norma como el 1037? No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay principios que tienden a la conservación del acto. Ahora vamos a estudiar una serie de principios que nos van a dar la pauta, que nosotros en el Código de Deberes teníamos. No era el principio de conversión del acto jurídico, conservación, mejor dicho. El principio de conservación de los actos jurídicos era un principio que lo había elaborado la doctrina. Y los jueces, doctrina no solamente los autores, sino la pretoriana. Y los jueces siempre decían, bueno, si no se probó todos los extremos de la simulación, hay que estar por la conservación del acto. Si no están probados todos los presupuestos del fraude, mantengo el acto, la validez del acto. Bueno, eran como principios residuales que se iban trabajando desde la doctrina de la jurisprudencia. Pero no había una norma así escrita, un principio escrito. Y como estamos en un código de principios,
Entonces, en la parte de contratos, artículo 1066, se establece el principio de conservación del acto, de los cuales hay muchas subespecies. Una de las cuales es ¿no? Es el de la conversión. La conversión del acto jurídico implica que si las partes celebran un acto que no cumple con todos los requisitos de su especie, por una, digamos, se permite suponer, el juez puede, por este principio, dar por supuesto que las partes podrían haber celebrado otro, siempre, claro, la jerarquía menor, si se puede hablar de jerarquía en esto, suponiendo, por vía hipotética, que insisto, que de haber sabido que tenía esa falencia, por ejemplo formal, podrían haber querido el otro acto. Y digo hipotética porque si las partes efectivamente quieren celebrar un nuevo acto, yo sería uno distinto. Pero no funcionaría el principio de conversión, estarían celebrando otro tipo de acto, no expreso. A ver, esto, en rigor, ¿existía en el código anterior? Sí existía. A ver, ejemplos de esto. Vieron que el testamento cerrado no existe más. Bueno, ¿cuántos testamentos cerrados hemos visto en nuestra vida? Yo ninguno. Bueno, entonces está bien que se haya suprimido. Pero decía, si el instrumento cerrado no vale como tal, vale como instrumento holográfico si fue escrito de puño y letra por el testador. Bueno, ahí tenemos un supuesto de conversión. Se suponía que el testamento cerrado tiene una jerarquía, pero valía como otra cosa. O también el principio de conversión. Podría haber, en el caso de el instrumento público que fue celebrado ante un oficial público que no era competente, vale como instrumento privado si estaba firmado por las partes. Ahí tenemos otro principio de conversión. Es menor, no tiene la presunción de autenticidad y validez que tiene el instrumento público, pero se puede convertir. Acá, entonces, hay que ver si las partes lo hubieran querido, porque si las partes manifiestan no nos salió como pensábamos, ahora no queremos nada, es bueno, les puede imponer un principio de conversión que ellas no quieren en concreto, pero el juez, frente a un supuesto de nulidad, bueno, va a tratar de rescatar el programa funcional de ese acto, transformándolo en otro que sí reúne las características de sustancia y forma. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que les decía recién, estas condiciones. Que bueno, el acto tiene que reunir, el acto, digamos, que no era válido, sí, tiene que tener todos los requisitos de otro segundo acto, y también si las partes, hay una, digamos, un presupuesto, que si las partes hubieran conocido que ese acto era inválido, hubieran querido el segundo. Si no hubieran querido el segundo, la verdad, no sirve realizar este procedimiento de conversión. A ver. Otro principio que a mí me da la pauta de que los jueces no pueden inventar nulidades donde no las hay, es este principio de convalidación. Y acá vamos a tener que remontarnos a lo que habíamos dicho hace un ratito con el tema del plazo de la condición, sobre todo de la condición. Acá el juez, en caso del principio de convalidación, nosotros sabemos que el acto jurídico tiene que tener desde un principio tiene que tener todos los elementos, sobre todo el objeto. Esto está previsto para venta de cosa ajena, por ejemplo. Si un acto jurídico determinado está sometido a una condición, entonces inicialmente es imposible, pero se puede transformar en posible si antes de que se tenga que cumplir, esa condición se cumple. Usted va a decir, ¿y de qué me está hablando? ¿Cuáles son los principios? Miren un principio concreto del principio de convalidación, nada menos que este. Es la transmisión de un derecho real. Y este artículo es una copia, con algunas cuestiones de maquillaje, del 2504 del Código de Derecho. Si yo transmito un derecho real que no tengo, estamos con la venta de cosa ajena, pero lo adquiero posteriormente, ese derecho real inicialmente, este contrato no hubiera valido, pero al transformarme en dueño después, estoy convalidando. Entonces, el principio de convalidación hoy en día es un principio jurídico que me está diciendo a mí, ojo, la nulidad es como la inconstitucionalidad, es la última ratio. Otra cosa, antes de ir a esta femina, desaparece la posibilidad, yo muy contenta porque la verdad sí me pareció un invento, desaparece la posibilidad de que se pueda declarar la inexistencia de un acto.
El código dice, bueno, ¿se acuerdan que estaba discutido? Y hasta la Corte hacía uso de la inexistencia como doctrina. Y en cuanto hasta los del derecho procesal, el escrito sin firma, el inexistente, chao, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día la inexistencia queda descartada como categoría jurídica. ¿Por qué? Porque los actos son ineficaces por su nulidad o por su inoponibilidad, no por su inexistencia. Y el código no se refiere en ningún momento a inexistencia. Entonces triunfó la postura, ahora sí que a reacomodar todo lo que la Corte decía. Vamos a ver ahora cómo se soluciona el tema del escrito sin firma. Para mí era siempre fue así. Vélez descartó, pese a que conocía las ideas de O'Rourke, y también algunos decían que era el propio Napoleón, de Zacarí. ¿Se acuerdan que decía, miren cómo van las cosas, cómo van evolucionando, ¿no? ¿Por qué inventaron la teoría de la inexistencia? Para decir que el matrimonio entre personas del mismo sexo era no matrimonio. Miren, porque siempre daba por su presupuesto que tenía que ser de uno de cada sexo. Entonces, a partir de ahí se hizo extensivo y resultó más fácil para solucionar un montón de problemas, como las ventas en un domino. Cuando alguien le falsificaba la identidad y se hacían pasar por el propietario y vendían, y era mucho más fácil, ¿no es cierto?, decir que el acto es inexistente, porque entonces digo que no prescribe, que no me importa si es tercero de buena fe, si hubo permisiones a título oneroso gratuito, no me importaba nada. Pasaban 50 años y yo, salvo que me hubieran invocado la prescripción adquisitiva, yo podía reivindicar, podía hacer, ¿no es cierto?, como ser inexistente, realmente no existía. Pero era una categoría inventada, era una categoría que hubiera el codificador Vélez en concreto que hubiera aceptado. Y ahora queda clarísimo que no. Y van a ver que la única virtud, entre comillas, que podía tener esta teoría de inexistencia queda consagrada ahora, pero como derecho positivo. Veamos ahora. Bueno, entonces, suprimimos este tema de las nulidades expresas implícitas. La tipificación del 1037 no corre más la teoría de la inexistencia. ¿Saben que no corre también? Se suprimieron los actos nulos anulables. Esto, yo creo que así como yo doy dos materias en derecho y una de ellas obligaciones, yo tengo un titular que es una persona en un campo, sabe muchísimo, pero yo le digo que es la viuda de las obligaciones naturales, ¿no? Porque sufre porque quitaron las obligaciones naturales. Yo no sé, pero desde que se sancionó el código no tiene consuelo, pobre hombre. Pero conozco viudos también de los actos nulos anulables. Realmente yo no entiendo por qué se ofendieron tanto cuando en el derecho comparado, me acuerdo una vez que me iba a estudiar afuera y que me hablaban de realidad absoluta y relativa solamente, me costaba, porque éramos tan complicados con el tema de los actos nulos, la clasificación cuádruple, nulos anulables, nulidad absoluta relativa, que encima la combinábamos, y era un lío, que realmente a nosotros ser simple nos cuesta. Y yo les digo que estos viudos, es verdad, y estos viudos de los actos nulos anulables piensan que ahora se les fue de las manos al juez la regla moral. Ahora no puede investigar, piensan eso, no pueden investigar, no pueden declarar nulidad. Digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no puedes investigar? O sea, no entienden, piensan que ahora les sacó una herramienta al juez. Sí, ahora el criterio de clasificación es nulidad absoluta o relativa, que no quiere decir, porque ellos piensan, bueno, uno decía, ¿se acuerdan? Nulo es cuando el acto desde el principio lo es. Anulable cuando dependía del juzgamiento. Bueno, ahora, no importa si depende o no del juzgamiento, ahora lo que importa es cuál es el interés afectado. Si el interés es el interés general, y ahora vamos a ver que tiene otro matiz, el orden público, dice ahora, la moral con las buenas costumbres se da la nulidad absoluta. Y si en cambio los afectados son los intereses privados, aunque tengan que investigar, como en el caso de los vicios de la voluntad, si hubo dolo, si hubo violencia, o si hubo vicio de error, bueno, investigo y después termino una nulidad relativa, porque el interés afectado es el privado. Y me dice uno, que fue ese profesor mío, pero qué barbaridad, yo anulé una vez un contrato que era leonino y bueno, ya lo puedo seguir anulando. Nadie dice que no se investigue, nadie dice, sino que vamos nada más a simplificar el interés. Ahora, ¿tiene alguna particularidad? Tiene una particularidad.
Fíjense que se puede prestar confusión. ¿Por qué? Porque la nulidad absoluta dice cuando contraviene el orden público. Las cuestiones de capacidad, más allá de lo que les dije así muy rápidamente sobre el tema de ahora la capacidad flexible de menores y personas con restricción, el rigor sigue siendo de orden público y sin embargo afecta intereses privados. Entonces la mención de orden público acá va a depender de cuál es el interés tutelado. O sea, si estamos hablando de una obra pública donde hubo sobornos al intendente, por decir algo, o a un capo que tiene la posibilidad de decisión, y estamos viendo que te está afectando el interés general. Ahora, si estamos hablando de un tema de capacidad, estamos hablando de un tema de objeto, puede estar afectado el orden público. Pero si estamos hablando de un tema de capacidad que también está afectado al orden público, pero directamente lesiona o altera intereses privados, y estamos en una nulidad relativa. Entonces, el criterio de distinción es ese. ¿Cuáles son los intereses afectados? Y no significa haber privado ninguna potestad de los jueces para evitar algún tipo de investigación o decir, y sí, la verdad que acá no hubo contrato de explotación de servicios, sino que hubo tráfico de influencias, que es un típico caso de acto anulable, que hubiéramos dicho, mirá, pedía cobro de honorarios, y cuando nos fuimos a investigar que de qué honorario se trataba, y era los favores que le estaba cobrando por haber ido a vender humo a la Casa de Gobierno, por ejemplo, para conseguir tal o cual cosa. Ah, mira vos. Entonces después ahí le declaraba la nulidad. Pero el rigor ahora es lo mismo, porque siempre que luego una investigación descubre que hay un interés público lesionado, entonces, que afecta al orden público, y va a declarar la nulidad también. Entonces, los efectos en ese caso son los mismos, con las consecuencias. En el caso de la nulidad absoluta, ¿quién la podía pedir? La podía declarar el juez sin mediar petición de parte, la podía pedir el fiscal, la podía pedir incluso el defensor de menores, si era un tema donde, además de todo, estaba involucrado el orden público, no solamente el interés individual del menor o de la persona menor. Solamente, o cualquier persona, solamente no la puede invocar la persona torpe. Y por supuesto nosotros decíamos, no es confirmable, es imprescriptible. Bueno, exactamente el mismo esquema se mantiene en la actualidad. Y en cuanto a la nulidad relativa, fíjense, también, ¿quién puede pedir? El propio interesado, el defensor de menores cuando es el interés, no lo podría pedir el fiscal en el solo interés de la ley. Y en cuanto a la parte torpe, decía la parte que incumple, fíjense qué interesantes estas dos modificaciones. Una dice, excepcionalmente puede invocar a la otra parte, o sea, la que provocó la nulidad, si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Yo creo que no podría ser el caso, por ejemplo, de error. En el caso de que se pudo haber dado cuenta, sí, en el caso del error, cuando tiene que ser recepticio o reconocible. Entonces, en el caso del error, ahí se podría dar una persona que dio lugar a la nulidad, pero, y es de buena fe, podría invocar, en este caso, la invalidez. Ahora, se puede sanar por confirmación, sí, y tiene la última parte, me causó gracia. La parte que habló con ausencia de capacidad de ejercicio, lo que nosotros conocemos como capacidad de hecho, no puede alegarla sobre con dolo. Es decir, el menor que falsificó su documento y puso que tenía 19 años, no podría venir a decir que algo que hubiéramos dicho nosotros en una resolución. Pero bueno, ahora queda claro y es una novedad expresa en la parte que cuando se trata de intereses privados, si una de las partes, digamos, mintió o engañó a la otra respecto de su capacidad, no podría invocar la nulidad. Sigue estando este principio de la nulidad completa, total y la nulidad parcial. Entonces, sí, qué fácil. Cuando te tocaba eso una bolilla de examen, la total parcial era re lindo, porque era fácil. Pero tiene muchísimas aplicaciones prácticas y cambió muchísimos principios. Esto que yo les decía antes, principio de convalidación, principio de conservación del acto, que todos apuntan, o de la conversión del acto, que todos apuntan a mantener la vigencia del acto, también ahora la nulidad total o parcial tiene otra significación.
principio, vieron que en materia de consumo, el juez puede integrar las cláusulas cuando declara la nulidad. O sea, hay declara la nulidad de la cláusula, pues la puede integrar. En materia de contrato con condiciones generales predispuestas, aunque no sea de consumo, también hoy en día está esa facultad. Y en el caso de nulidad parcial, fíjense, el juez cuando declara la nulidad parcial, si es necesaria para salvar la eficacia del acto, también puede integrarlo. Fíjense, ¿cuántos remedios le ponen en manos al juez para evitar la nulidad? Esto llevó a los autores a sostener que hoy en día la nulidad, como les decía antes, es la última ratio. ¿Por qué? Porque en el esquema anterior, los actos inválidos daban lugar ¿a qué? A la nulidad, es decir, lo que se conoce como medios ablativos como de ablacionar, de seccionar. Hoy en día se buscan los remedios conservatorios. Entonces, y esto está visto en el principio de conservación, con validación, todo lo que estamos viendo, y en esto de tratar de salvar, aunque sea en parte, la validez de un acto. Fíjense, inclusive, yo les dije que se acuerden de la condición. Ustedes, o de los cargos, ¿se acuerdan que cuando había condición prohibida, la condición prohibida infectaba todo el acto y todo el acto se volvía nulo? Ahora, es muy diferente. Cuando hay un acto con condición prohibida, se tiene por escrita. El resto del acto queda incólume. O sea, en esto tenemos que tener en cuenta porque se ha cambiado todo el esquema. Y partiendo de la base, si ustedes no se quieren equivocar, estamos centrando principios, los principios es principios de remedio conservatorio. Entonces, ¿cómo razonó el legislador de 2014? Relacionó así, razonó pensando en cómo mantener la subsistencia, no cómo ablacionar, cómo anular, cómo declarar la nulidad del acto. Esto es un cambio conceptual muy importante porque acuérdense que se aplica de forma transversal a otras áreas del derecho. Bueno, fíjense, acá hay ejemplos de nulidad parcial. El tema de cláusulas abusivas, que fue debe integrar el contrato. Fíjense, en el caso de que haya un contrato donde, o sea, haya un contrato, si las partes son más de dos, lo leo más fácil, la nulidad del contrato respecto de una de ellas no produce la nulidad de las demás y el incumplimiento no excusa, excepto que la prestación, cuando haya obligaciones correspectivas, ahí ya. Pero cuando son independientes, cuando llegan obligaciones independientes, la nulidad de una no arrastra la nulidad de la otra. Fíjense también en materia de donación, es otro ejemplo. En materia de donación, si una donación, donaciones mutuas, y en una de ellas podría ser revocable por ingratitud, por ejemplo, eso no arrastra la donación de la otra, aunque estén entrelazadas o supeditadas una a la otra. Porque se entiende, el ingrato fue una, ¿por qué se va a perjudicar el otro? La otra sigue siendo, por más que sea cruzada, sigue siendo válida. Bueno, el tema de las cláusulas abusivas lo vimos. Bueno, fíjense este principio que les decía de los cargos y de las condiciones. Que antes era el principio exactamente inverso. Las donaciones mutuas, fíjense, también es un poco lo que les decía recién. Otro ejemplo en donde la nulidad de uno no arrastra a la totalidad. Entonces, estamos de acuerdo en que cambia el esquema, cambia el eje de las nulidades. Basta de inexistencia, basta de actos nulos y anulables, basta de tipificación, basta de ablacionar, busquemos remedios conservatorios. Esa sería la moraleja. Y fíjense también que en los casos de nulidad, cuando es total o parcial, el juez puede integrar para salvar la validez. O sea, todos los remedios que se le ponen a cosas en la mano. Bueno, vamos con los efectos de las nulidades. Bueno, ¿se acuerdan que estaba discriminado? Efecto de la nulidad, bueno, si una cosa era productora de frutos y la otra no, ¿qué pasaba? Que si era una de productos y cuándo había la restitución. Bueno, esto se terminó. Se empleó una fórmula más abierta y se remitió la cuestión a donde se tenía que remitir, porque el artículo 1052 y siguientes, en muchos casos, era medio contradictorio con los artículos de restitución de la posesión.
Entonces, ahora directamente se remite a este capítulo. Pero a su vez, el principio general sigue siendo el mismo. El tema de la restitución. Declarada la nulidad, como última ratio, las partes deben restituirse lo que mutuamente se entregaron. Bueno, los hechos, eso sabemos, es el mismo principio del 1056, creo que cuando los actos nulos no producen efectos como tales, producen sí los efectos de los actos ilícitos. Entonces obliga al resarcimiento, eso lo sabemos. Bueno, en principio entonces declara un acto nulo, las partes se tienen que restituir lo que mutuamente se hubieran entregado. Ahora, ¿se acuerdan del 1051 que fue digamos, reformado en la reforma del año 68? Y decía que costó bastante, ¿no es cierto?, qué pasaba con las sucesivas transmisiones, si la sentencia de restitución alcanzaba la sucesiva transmisión. El 392, que ahora reproduce el 1051, amplió su órbita. ¿Por qué? Porque vuelve a decir lo mismo, que si todos los derechos de esas personas que están remitidos a terceros, una persona que ha resultado adquiere el título nulo quedan sin ningún valor y pueden ser directamente reclamados de poseedor actual. Excepto, y acá amplía, subadquirentes de derechos reales o personales, no solamente de bienes inmuebles, sino de muebles registrables. Y eso clamaba al cielo, porque eran los inmuebles, pero los automotores, no digo los buques y naves, porque imagino aeronaves, porque, no sé, a ver, que tenga una aeronave que levante la mano, uy, están todos sin aeronave menos. Pero en rigor, los automotores era un principio que bueno, sabemos la transacción en materia del parque de automotores es importantísima y quedaban desprotegidos de este artículo 1051. Bueno, el principio de que la nulidad se puede invocar por acción o por excepción es exactamente el mismo y en eso no hay demasiada novedad. Y en continuación tampoco hay novedad, así que voy a ir rápido porque yo lo que quiero es que lleguemos a la parte donde ustedes van a trabajar más que yo, porque yo me quiero ir con ideas de acá. No, antes de eso tenemos que hablar de la inoportunidad, perdón. Quería empezar con otra cosa más dinámica. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de los actos inoponibles? Y hablamos del fraude, que tengan presente que acá vamos a trabajar después sobre los actos fraudulentos, la inoponibilidad. Principio general, tiene un sistema, tiene normas dedicadas nada más que de inoponibilidad. Ahora, ¿qué es la inoponibilidad? Es una ineficacia congénita o sobreviniente, puede ser que el acto puede ser válido con relación a las partes e inoponible y no válido respecto a terceros, quienes pueden comportarse como si el acto no existiera. Pero no, esta es una definición parcial, tal cual está redactada, de la inoponibilidad, porque conocemos actos de inoponibilidad positiva y actos de inoponibilidad negativa. Esto es algo que vamos a tener que empezar a trabajar porque hasta ahora no se trabaja así, digamos, no está conocida. Esta es una clasificación muy académica, vuelvo a insistir, enamorados del Código Veterinario del 42, que la incorpora y para mí fue demasiado académica y poco comprensible para la gente común. Pero bueno, los actos de inoponibilidad positiva son como los actos fraudulentos, es decir, el acto celebrado es válido entre las partes, pero hay, con relación a los terceros, que se sienten perjudicados o que fueron perjudicados, el acto no va a producir efectos. En cambio, los actos de inoponibilidad negativa es a la inversa. Es cuando se declara nulo entre las partes el acto, pero los terceros que adquirieron derechos no son alcanzados. Caso de 1051, ahora 392. El acto fue nulo, pero el tercero de buena fe, a título oneroso de bienes inmuebles o de bienes muebles registrables, no va a tener que restituir. Eso sería un caso de inoponibilidad negativa. En rigor se puede hacer variar la inoponibilidad, solamente la ley puede establecer la inoponibilidad y la puede invocar en cualquier momento, en el caso de inoponibilidad positiva o negativa, el interesado. Ahora, si yo quiero oponer una acción de inoponibilidad positiva o negativa, me puedo encontrar con que la otra persona me está invocando un usucapión, si se refiere a un bien inmueble, y entonces soné, porque el límite será ese.
Bueno, muchas veces esto también, la inoponibilidad, y eso es algo que el código lo tiene muy presente, todo el civil y comercial, muchas veces se imponen formas o formalidades para publicidad a terceros. Se exige, por ejemplo, la inscripción en el registro de propiedad inmueble, de las compraventas para transmitir la titularidad. Entonces, esos actos son inoponibles, hay un requisito formal que tome inoponible el acto frente a tercero, como en el caso de las hipotecas no inscritas, que yo tengo una hipoteca de primer rango, pero no la escribí, vino otro y volví a escribir una hipoteca de primer rango y me va a ganar, porque digamos, en este caso la forma y la inoponibilidad van de la mano. Y van a proteger al tercero de buena fe que se dejó guiar por las normas regionales. Bueno, yo ahora quiero pasar a esto que es un poco más dinámico y van a trabajar ustedes más. Solamente para contarles un poco, vieron que les dije que tengo mi titular de cátedra de obligaciones, que es la viuda de las obligaciones naturales, pobre. Y en rigor, desde el capítulo, simplemente desde el inicio de la obligación, de la definición de obligación, ya ahí sacaron la obligación natural. Y la verdad es que ningún proyecto de reforma las había eliminado. Y puede tener incidencias prácticas graves, porque ahora las obligaciones, las denominadas obligaciones naturales, son deberes morales. Entonces, si yo estoy pagando una deuda prescrita es una cosa porque me protege, pero si yo estoy pagando una obligación natural y la considero un deber moral o una liberalidad, si me muero puede ser sujeta a donación inoficiosa o a colación, depende de quién sea el beneficiario de mi liberalidad. Entonces, desde ese punto de vista le doy alguna razón. Pero el efecto más importante de las obligaciones naturales fue rescatado. ¿Y cuál es ese efecto importante? Que si alguien pagó una obligación natural, no está obligado a restituir, por un lado. Y por el otro lado, que si alguien pagó una obligación prescripta, está bien paga. Que eso ahora es derecho positivo. Bueno, a ver, el principio de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones, un principio que ya todos conocemos. Y en cuanto a los efectos de las obligaciones, ahora el código distingue. Antes el 505, que nosotros teníamos que citar como norma obligatoria o obligada cuando hablábamos de la responsabilidad, o de los efectos con relación a la responsabilidad en su momento contractual. Ahora ya, bueno, con relación al acreedor y con relación al deudor. Ahora se separan. Tenemos las mismas medidas que el 505, pero digamos, por un lado los efectos de las obligaciones con relación al acreedor y por otro con relación al deudor. Una cosa importante que no tenía el código anterior y que había que hacer malabarismos para poder justificar es que en el cumplimiento de la obligación, ahora expresamente el código dice que se equipara en el cumplimiento o incumplimiento cuando la obligación es cumplida por terceros. Para eso, para que la obligación pueda ser cumplida por terceros, tiene que tratarse de una acción subrogable. Es decir, la persona, que no tiene que ser una obligación individual persona, porque si yo quiero que me haga una cirugía estética, un cirujano, porque me interesa esa persona, si lo hace cualquier otro, la verdad que no es subrogable. Pero esto, ¿se acuerdan que teníamos que ir al artículo 43, al 1113, que era de responsabilidad contractual, para poder solucionar el tema de los actos sobrados por los dependientes? Bueno, ahora en materia, digamos, está admitida expresamente el cumplimiento de la obligación a través de auxiliares. En materia astreinte, ¿qué novedades? En materia astreinte, que los mandatos a las autoridades públicas y ya los jueces no le van a poder exigir el pago de astreinte cuando no contestan un periodo de informes. Así que van a tener que seguir por las normas del derecho administrativo. Los privados nos pueden poner astreinte, pero a las entidades públicas, por ejemplo, yo les digo a los chicos, les decía, bueno, ahora la ANSES, que nunca te contesta si el causante tenía unos fondos, y ahora yo no le puedo poner una multa. Bueno, eso es una incidencia práctica. Este código, se habrán dado cuenta que tiene mucho derecho procesal, muchas cosas que a mi gusto limitan, están ahí. No sé hasta qué punto podemos llegar a decir que afectan a las autonomías. Hasta ahí, está en el límite, está en el límite. Bueno, este es uno, porque la verdad que diga que los mandatos judiciales no pueden afectar a las autoridades públicas, de hecho no lo está diciendo así, pero al remitirse al derecho administrativo y a la ley de responsabilidad
está suficiente. Bueno, otra cosa que hace, regula la garantía común. Nosotros siempre hablábamos que el patrimonio del deudor era la garantía común de los acreedores. Bueno, ahora lo regula así, como acción directa y acción de garantía común de los acreedores. Tiene normas interesantes. Primero, regula la acción directa. Nosotros sabíamos que había acción directa por algunos supuestos particulares. ¿Se acuerdan todo el lío que se armaba con las aseguradoras? Era acción directa, autónoma, no autónoma. Veíamos el abogado que tenía acción directa contra su cliente. Veíamos el locador, ¿se acuerdan? Que si el inquilino no le pagaba, pero a su vez había subalquilado, tenía acción directa contra el sublocatario. O en el caso del empresario de obra, no le pagaban, entonces podía ir directamente contra el dueño de la obra, puenteando, digamos, a su cliente o al contratante. Entonces, pero eran supuestos individuales. Ahora, el código expresamente regula la acción directa con una fórmula que abarca distintos supuestos y casi todos los contratos de subcontratación. Los contratos de subcontratación están comprendidos, son susceptibles de acción directa. Entonces, cuando hay acción directa siempre tenemos tres sujetos. Entonces, el acreedor dice la que le compete al acreedor como sujeto para percibir lo que un tercero debe a su deudor. O sea, hay tres personas sin perjuicio. Siempre tiene carácter excepcional, tiene que estar expresamente prevista por la ley y es de interpretación estricta. Esos son los supuestos. Pero les anticipo que todos los supuestos de subcontratación entran dentro de lo que es la acción directa. Bueno, están previstos concretamente los requisitos para el ejercicio de la acción directa. Es decir, todos como general, los títulos, la citación en juicio del deudor, es muy parecida en muchos aspectos a la acción subrogatoria. ¿Cuál es la diferencia con la acción subrogatoria? Que en la acción subrogatoria el acreedor está iniciando una acción del deudor. En la acción directa hay que hacer una acción por derecho propio y tiene la potestad de apropiarse de aquello que recupere. En cambio, en la acción subrogatoria se lo tiene que dejar el patrimonio del deudor para después iniciar las acciones. Bueno, esto va a ser interesante después las incidencias prácticas, ¿no? Porque tiene mucho de acción subrogatoria porque, a ver, siempre es hasta el monto de la, y de compensatoria también, ¿no? Siempre se ejerce hasta el monto de la menor porque puede cobrar, claro, si mi deudor me debe menos, no, el acreedor a su vez no va a quedar totalmente satisfecho. Pero bueno, en definitiva, establecen minuciosamente, después las verán, no los voy a aburrir con cosas chiquititas del procedimiento. Pues estamos dando noticias más o menos de las cosas importantes. Bueno, la garantía común, les dije que se regula este principio de garantía común, que hasta ahora nosotros hablamos, lo teníamos como un principio general, que el patrimonio era la garantía común. Bueno, ahora está expresamente consagrado el principio de garantía común. Y este es el principio que yo les decía cuando hablábamos de que se suprimió en la parte del fraude que el acreedor tenía que ser quirografario. Fíjense, el acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Es decir, y tampoco tiene que, y fíjense, es una norma bastante humanista, ¿no? Los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posesión igualitaria, a ver qué más. La verdad es un... Ahora, ¿quién se excluye de la garantía común? Esto, la verdad, a mí que lo tengo un código civil me preocupa. Por esto que decíamos recién de las autonomías provinciales. Hasta ahora, yo no sé, no conozco el Código Procesal de Río Negro, ustedes lo tendrán más en la cabeza, pero en el Código Civil y Comercial de la Nación, este artículo 744 del Código Civil es el artículo 219. ¿Cuáles son los bienes inembargables? La verdad no sé cuál es el de ustedes, pero debe ser bastante similar. Entonces, que un código civil mantenga esto de la empresa, a mí me preocupa, porque me parece que es un avance. Pero bueno, en definitiva veremos después qué pasa. Porque si reproduce la norma que tiene casi todas las provincias, nadie se va a animar a plantear una inconstitucionalidad. Pero bueno, me quedo tranquila porque los sepulcros son inemparejables. O sea, la verdad que son todas los bienes en serie.
Reproduce todo lo que ya sabemos, las cuotas alimentarias, bueno, el derecho de uso de su propia habitación. Bueno, esta es una norma muy especial, que no tenemos antecedentes. ¿Qué pasa con los bienes afectados a un servicio público? Dice, si se ejecuta un bien que está afectado a un servicio público, el poder de agresión de los acreedores, dice, no puede perjudicar la prestación del servicio. O sea, yo compro unos colectivos porque es lo único que le pude ejecutar a mi deudor y los compré, compensé porque son todos destartalados o lo que sea, esos colectivos tienen que seguir prestando el servicio público. Es decir, fíjense, digamos, todo lo que sea un bien afectado al servicio público lo podrán rematar, no dice que no está fuera de la garantía común. Pero el que compra tiene que saber que el destino es este. Doctrinariamente ya estaba en la práctica. En la práctica, yo la verdad que por manera civil no, pero de hecho debe ser tarea comercial, con no sé, no sé cuántas. No, servicios públicos para garantizar la continuidad de la realidad se excluía el uso directo sería. Bueno, pero eso es que se dan las posibilidades, sí, pero acá usted interpreta de esta manera. No puede interrumpir la prestación del servicio. Bueno, me alegro, yo la verdad que desconocía esta norma que evidentemente se importaba de otro lado porque en el Código Civil no la teníamos. Y la verdad que es una norma que, o sea, uno puede pensar en un colectivo, en una empresa, pero también puede pensar en una persona individual que ahora, bueno, puede tener un patrimonio de afectación y demás. Es una norma que... El marco de cuentas que anda sellando el servicio público de la ciudad también entraría, claro. Sí. Bueno, es una norma para tener en cuenta porque realmente es pero no había nada escrito, hasta donde yo sé, era una ley nacional. Incluso hay restricciones en el derecho de huelga en servicios públicos previo a que hagan programas de emergencia de la comunidad. El servicio público estaba ya bastante controlado. Sí, ahora la verdad que eso de la huelga es medio violencia muerta, ¿no? Porque cuando el pollo sobrero decía hacer un paro, se usaron solo 3. Por eso digo, que son, digamos, bueno, pero la verdad que a mí me pareció muy interesante la incorporación, por lo menos así yo no la tenía, gracias por la ilustración. Bueno, mora. Bueno, en cuanto a la mora, también no es que tenemos novedades, sino que tenemos reafirmar principios que ya teníamos. Por un lado, nosotros sabemos, para refrescar solamente, que la mora tiene presupuestos y tiene condiciones o requisitos. Los presupuestos de la mora ya lo sabemos, que haya un deber público específico, que ese deber público sea exigible, que el acreedor coopere, porque ahora hoy en día la obligación es algo dinámico, no es el acreedor que manda y el otro que está sujeto. Eso del vínculo jurídico tiene, ya la verdad que pasó a otro plano, es historia, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente lo que distingue a la mora de otras situaciones es la posibilidad de cumplimiento tardío. Si no es un cumplimiento definitivo, eso lo tenemos clarito como el agua. Y los requisitos, el retardo y el factor de atribución. Factor de atribución, que yo pongo acá, pueden ser objetivos o subjetivos. Cuando uno leía el 509, que decía que el deudor se exhibe demostrando que no le es imputable, enseguida uno, como es culposo, ¿no? Por mi culpa, dice, es la culpa. Y sin embargo, que no es culpable, ahora el código ya no habla más de culpabilidad, habla de imputabilidad. Y la imputabilidad puede ser por factores objetivos o subjetivos. Por ejemplo, en el contrato de transporte son factores objetivos, porque en definitiva yo lo que tengo que probar es, en ese caso, la causa ajena. Entonces, hoy en día, en principio, la mora se basa no solamente en principios de factores objetivos, sino también, o subjetivos, sino objetivos también. Un avance del código es que regula no solamente la mora del deudor, sino también la mora del acreedor.
¿Se acuerdan que era un reclamo que había habido? Bueno, finalmente la doctrina se dio y dijo, bueno, sí, no se aplican los mismos principios, hay alguna, cada vez que el acreedor falta el nivel de cooperación, incurrirá en mora. Pero no había hasta no hace tanto tiempo gente que rechazaba la posibilidad de la mora del acreedor. Hoy en día está previsto, ¿no es cierto?, la mora del deudor y la mora del acreedor. Tenemos principios generales. Sí, bueno, el principio general, mora automática. Eso fue lo que intentó hacer Borda con la 17711 y la verdad que muchos no lo supieron interpretar. Pero había un principio general que era la mora automática, del cual se desglosaban otros principios, que eran los principios de mora por interpelación cuando se trataba de plazo tácito o fijación judicial de plazo en el caso de plazo indeterminado. Ahora, había una serie de supuestos que daban lugar a distintas interpretaciones. Había para que haya mora automática, el plazo tenía que ser cierto o incierto. La mayoría de la doctrina decía que no importaba si era plazo cierto o incierto. ¿Se acuerdan que Alterini, Amel López Cabana habían ideado una formulita que cuando era el plazo incierto, para evitar sorpresas al deudor, se le tenía que notificar que había ocurrido? Bueno, el tema es que ahora queda clarísimo que la mora es automática, se trata de plazo cierto o incierto y no se habla de ningún tipo de notificación. Esto no fue receptado en el código. Otro tema era el de las obligaciones de cumplir puras y simples, que no estaban sujetas a plazo. Entonces, la doctrina decía, fíjense que paradojal, que en las obligaciones puras y simples había que interpelar, porque se daba por supuesto que si no pagaba de manera inmediata, el acreedor le había concedido un plazo, pero como no se sabía cuál, tenía que interpelarlo. Vaya desgracia del acreedor. Encima que la obligación se hizo exigible en el momento mismo de su constitución, después encima presumía que le había dado un plazo, y no solamente eso, sino que además tenía que interpelarlo para constituirlo en mora. Con lo cual, la verdad, quedó chino. Pero entonces, ahora, en el artículo 871, quedó clarito ese sistema. Porque la obligación de exigibilidad inmediata, el pago debe hacerse en el momento del nacimiento. Con lo cual, entra dentro del supuesto genérico de mora automática del artículo que veíamos recién 887. Si hay un plazo determinado, cierto e incierto, el día de su vencimiento. Ahí no queda duda, nada de interpelación ni de notificación como proponían Alterini y compañía. Si el plazo es tácito, entonces, sí, según la naturaleza y circunstancia de la obligación, ahí vamos a desglosar el principio general de mora automática y tendremos que interpelar. Y si es indeterminado, vamos a tener que pedir la fijación judicial de plazo y también, en todo caso, acumular la de cumplimiento. Hay una... Bueno, acá es lo que yo les decía recién, ¿no? Debe demostrar cualquiera que no es imputable, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación. Este es el otro problema que se suscitó y que finalmente el código zanjó. El problema era con el principio de la mora, las obligaciones que eran pagaderas en el domicilio del acreedor. Si el deudor tenía que probar que había ido al domicilio el día del pago y que el acreedor no lo recibió. Perdón, el domicilio del deudor. ¿Cómo se hacía eso? En Capital se hizo un plenario, inclusive, Caja con Juan, de los años 80, en el cual se dijo que no importaba, la mora automática no importaba dónde era el lugar de pago, sea el domicilio del acreedor o del deudor, igualmente se operaba de forma automática. Ahora la doctrina de ese plenario quedó expresamente contemplada en el artículo 888. Bueno, vamos ahora a ver la clasificación. Vamos a ver esta, y acá me quiero llevar alguna idea. Yo voy por todos lados buscando ideas,